Hay momentos en que este versículo no alcanza, no porque sea falso, sino porque hay una distancia enorme entre leer una promesa y sentirla real en el cuerpo, cuando la situación que estás viviendo dice exactamente lo contrario. Puedes conocer Jeremías 29:11 de memoria. Puedes haberlo citado para animar a otros en sus momentos difíciles. Puedes tenerlo subrayado en tu Biblia, guardado en favoritos, impreso en algún lugar de tu casa, y aún así llegar a un punto donde leerlo produce más dolor que consuelo. Porque entre lo que dice el versículo y lo que está pasando en tu vida, hay una grieta que el entusiasmo religioso no cierra. Hay algo que se instala cuando la espera se extiende demasiado. No es exactamente incredulidad. Es más sutil que eso. Es una especie de distancia entre lo que proclamas con la boca y lo que realmente sientes cuando estás solo y nadie te está mirando. Una separación entre el lenguaje de fe que aprendiste a usar y la experiencia interior que a veces no se parece a ese lenguaje. Y esa distancia, esa grieta, es exactamente el lugar desde donde vamos a leer este versículo hoy. No vamos a fingir que no existe. No vamos a cubrirla con volumen o con emoción. Vamos a sentarnos en ella. Y desde ahí, con honestidad, con el texto completo, con el contexto que casi nunca se menciona, vamos a recibir lo que Dios realmente dijo, que fue pronunciado sobre personas que estaban en una situación objetivamente más difícil que la que estás viviendo tú ahora mismo. Y que aún así lo recibieron como verdad que los sostuvo. Si estás aquí, escribe en los comentarios tu nombre y, Señor, no entiendo todo, pero te busco. Eso es suficiente para empezar. No necesitas más que eso. Antes de leer el versículo necesitas saber dónde fue escrito, porque ese detalle lo cambia todo. Jeremías 29:11. No fue compuesto en un momento de calma espiritual. No fue el cierre de un sermón festivo pronunciado ante una congregación reunida en el templo. No fue escrito por alguien que estaba bien y quería compartir una reflexión edificante. Fue dictado por Dios en forma de carta. Una carta física, real, enviada desde Jerusalén a Babilonia. Y los destinatarios de esa carta eran personas que acababan de perderlo todo. Y cuando digo todo, no es metáfora. El rey Nabucodonosor había tomado Jerusalén, el templo de Salomón, la estructura más sagrada que ese pueblo conocía, el lugar donde la gloria de Dios había habitado de manera visible durante generaciones, donde el sacerdocio operaba, donde las familias peregrinaban 3 veces al año. Había sido saqueado y destruido. Los utensilios de oro y plata, las columnas, los ornamentos, todo lo que representaba la presencia de Dios entre ellos, llevado a Babilonia como trofeo de guerra. Y el pueblo, no los criminales, no los que habían abandonado la fe, sino los sacerdotes, los profetas, los ancianos, los artesanos, los líderes, las familias, había sido deportado a pie, cientos de kilómetros, a una tierra cuyo idioma no hablaban, cuya cultura era completamente ajena, cuyos dioses eran los opuestos exactos al Dios que ellos adoraban. Llegaron a Babilonia sin templo, sin sistema sacerdotal, sin la geografía que asociaban con la presencia de Dios, sin el rey, sin la estructura política que les daba identidad, sin nada de lo que constituía su mundo como lo habían conocido. Y en ese momento, en ese nivel exacto de devastación, sin ningún signo visible de que la situación fuera a mejorar, Dios le dictó a Jeremías una carta, y en esa carta escribió esto: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Eso es Jeremías 29:11. Pronunciado sobre gente en ruinas, recibido por personas que no tenían ninguna evidencia visible de que fuera verdad, y que sin embargo lo atesoraron como el hilo que lo sostuvo durante 70 años. Ahora vamos a leer este versículo con lupa, palabra por palabra, porque lo que el texto hebreo original dice tiene capas que la traducción al español no captura completamente. Y cuando las ves, el versículo que conocías de memoria se vuelve algo diferente. La primera palabra que importa no es pensamientos, es yo sé. En el hebreo original, anoji yodea, presente activo, no espero, no deseo, no voy a intentar hacer algo con esta situación. Sé, conocimiento completo, presente, que no depende de que las circunstancias confirmen lo que se sabe para seguir siendo verdad. Hay una diferencia enorme entre el saber humano y el anoji yodea de Dios. El saber humano depende de la información disponible. Si la información cambia, el conocimiento se actualiza. Si el diagnóstico médico empeora, lo que sabíamos sobre la salud cambia. Si la economía colapsa, lo que sabíamos sobre la provisión cambia. El saber humano es siempre provisional, siempre sujeto a revisión, siempre dependiente de los datos del momento. El anoji yodea de Dios no funciona así. Dios no mira la situación de Babilonia y actualiza su conocimiento sobre los planes que tiene. Los planes no dependen de la situación para existir. La situación puede ser devastación total. El conocimiento de Dios sobre sus planes permanece intacto, porque sus planes no están construidos sobre las circunstancias, sino sobre su propio carácter, que no cambia. Eso es lo que hace que yo sé sea la frase más estabilizadora de todo el versículo. No, yo espero que esto mejore. No, yo voy a intentar producir algo bueno de esto. Yo sé, ya está conocido, ya está trazado. Antes de que la situación mejorara, antes de que hubiera alguna evidencia de que mejoraría. La segunda palabra clave es machashabot, traducida como pensamientos, pero que en el hebreo bíblico implica diseño deliberado. Viene de la raíz chashav, que significa calcular, trazar, planificar con precisión. Es la misma palabra que se usa en Éxodo 31 para describir el trabajo de Bezaleel, el artesano al que Dios llenó de sabiduría para diseñar el tabernáculo. La persona que tiene en la mente la imagen completa del objeto, cada medida, cada material, cada proporción, antes de que exista una sola pieza física. Dios no tiene intenciones vagas sobre tu vida. Tiene machashabot, arquitectura deliberada. Un diseño que existe en su mente completo, con cada detalle en su lugar, antes de que en el plano visible se vea absolutamente nada. Cuando un arquitecto diseña un edificio, el edificio existe en los planos antes de que exista en el terreno. El terreno puede estar vacío, puede estar lleno de escombros. Puede parecer el lugar menos apropiado para lo que los planos describen. Pero los planos existen independientemente del estado del terreno. Y el arquitecto que los hizo sabe exactamente lo que va a ser construido ahí. Aunque el que mira el terreno desde afuera no vea nada más que un lote abandonado. Tu situación actual es el terreno. Los machashabot de Dios son los planos. Y el arquitecto que diseñó esos planos dice, yo sé lo que está diseñado para ese terreno. Y lo que está diseñado es shalom. Y shalom, la tercera palabra que necesita expandirse, es mucho más rico en hebreo que la paz de la traducción. Shalom viene de una raíz que significa totalidad, completitud, integridad.
la imagen de algo a lo que no le falta nada. No solo la ausencia de guerra o de conflicto, la presencia activa de todo lo que debería estar. Cada relación en su lugar, cada área de la vida funcionando como fue diseñada. Nada roto, nada faltando, nada fuera de su posición correcta. Eso es lo que los Machashabot de Dios producen. No simplemente que la situación difícil pase, sino que lo que quede, cuando el proceso termine, sea Shalom en el sentido hebreo completo de la palabra. Y la última palabra que importa es Tikva, traducida como esperanza, pero que en hebreo también significa hilo, cuerda, cordón. En Josué 2:18, la misma palabra describe el hilo de grana escarlata que Rahab colgó en la ventana de su casa. El hilo que la identificaría y la salvaría cuando Israel tomara Jericó. El cordón que era su única conexión con la promesa de vida en medio de la destrucción que se aproximaba. Tikva no es esperanza como emoción optimista. Es esperanza como conexión concreta entre el presente y el futuro que Dios prometió. Un hilo tenso entre donde estás ahora y donde los Machashabot te llevan, no siempre visible, no siempre sentido, pero real y sostenido desde el extremo de Dios, aunque el otro extremo esté en tu mano con poca fuerza. La promesa de Jeremías 29:11 no es que vas a sentir la esperanza intensamente todo el tiempo, es que el hilo existe, aunque no lo sientas. Aunque la distancia entre donde estás y donde el versículo describe sea tan grande que el hilo parezca demasiado delgado para sostener el peso. El hilo no depende de tu fuerza para sostenerse, depende de la de Dios desde el otro extremo. Pero ahora necesito decirte algo que casi nadie menciona cuando cita este versículo. Algo que está en los versículos que rodean al 11 y que cambia completamente la manera en que lo recibes. En el versículo 10, en la misma carta, Dios dice esto: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. 70 años. No 7 días, no 7 semanas, 70 años. Una generación completa. La mayoría de las personas que recibieron esa carta, que leyeron el versículo 11 con sus propios ojos, que escucharon a alguien leerlo en voz alta en alguna reunión en Babilonia, no iban a ver el cumplimiento con sus propios ojos. Iban a vivir y morir en Babilonia. Sus hijos también, y algunos de sus nietos. ¿Cómo se recibe una promesa de Shalom sabiendo que probablemente no estarás vivo para verla? Esa pregunta es incómoda, y es exactamente la pregunta que el capítulo 29 responde. No con filosofía, sino con instrucción práctica. Porque en los versículos 5 al 7, antes del versículo 11, Dios le da al pueblo algo completamente inesperado. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Tomad esposas y engendrad hijos. Buscad la paz de la ciudad a donde os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Construyan en Babilonia. Planten en Babilonia. Casen a sus hijos en Babilonia. Oren por Babilonia. No aguanten pasivamente mirando hacia Jerusalén. No, sobrevivan el proceso lo mejor que puedan. Construyan, planten, vivan, sean presencia de paz en el mismo lugar donde están como cautivos. ¿Por qué? Porque los Machashabot de Dios no solo incluyen el destino, incluyen el proceso. Y el proceso, según este texto, transcurre en el lugar exacto que menos elegirías, en la ciudad que no es la tuya, en la circunstancia que no pediste, en la temporada que lleva más tiempo del que imaginabas cuando empezó. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Desde ahí, desde esa posición que parecía la derrota total del plan de Dios,
Interpretó sueños que cambiaron el curso de imperios y que están documentados como profecía cumplida hasta el día de hoy. Ester estaba en la corte persa, la sucesora de Babilonia, en una posición que nadie en Israel habría diseñado intencionalmente para salvarse a sí misma o a su pueblo. Desde ahí salvó a una nación entera. Nehemías servía como copero del rey persa, otra vez, Babilonia. Y desde esa posición obtuvo los recursos y la autoridad para reconstruir los muros de Jerusalén. Lo que desde afuera parecía la destrucción del plan de Dios era el método del plan de Dios. La Babilonia que atravesaban no era el obstáculo de los Machashabot. Era el escenario donde los Machashabot estaban siendo ejecutados. Ahora te pregunto con honestidad, ¿cuál es tu Babilonia? No el nombre poético de una dificultad abstracta, la situación concreta, específica, que estás viviendo y que no elegiste. El trabajo que no querías, pero que es el que hay. La ciudad donde terminaste viviendo, aunque no era donde planeabas estar. La circunstancia familiar que llegó sin aviso y que reorganizó todo. La condición de salud que cambió los planes. La temporada económica que lleva más tiempo del que alguien debería tener que aguantar. Jeremías 29 no dice: mira hacia dónde quieres llegar y espera que te saquen de donde estás. Dice: planta algo donde estás. Construye algo donde estás. Porque los Machashabot de Shalom están siendo ejecutados exactamente en ese lugar. Aunque desde donde lo ves no tengas manera de entender cómo. Y los versículos 12 y 13, que siguen inmediatamente al 11 y que casi nunca se citan junto a él, revelan el único mecanismo que el texto propone para conectarse con lo que el versículo 11 promete. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Me buscaréis de todo corazón. Esa frase es el pivote de todo el capítulo. No la intensidad emocional de la fe, no el historial de desempeño religioso, no la cantidad de horas de oración o el nivel de conocimiento bíblico. La búsqueda de todo corazón, un corazón sin divisiones, orientado hacia Dios, no como una práctica entre otras prácticas, sino como la orientación principal desde la cual todo lo demás se organiza. Un corazón dividido busca a Dios con una parte y busca la solución con la otra. Busca la presencia de Dios con una mano y busca el control de la situación con la otra. Tiene un compartimento para la fe y otros compartimentos para el miedo, para la estrategia propia, para la esperanza depositada en circunstancias específicas, que si se dan confirmarán que Dios está activo y si no se dan, producirán la duda. El corazón completo, el de todo corazón, es el que ya dejó de dividir, que no tiene un resultado específico y un plazo específico como condición para seguir buscando, que busca a Dios independientemente de si la Babilonia terminó o no, que planta en el proceso porque entiende que el proceso es parte del diseño. Y la promesa conectada a esa búsqueda es absoluta. Me hallaréis, sin condición adicional, sin si las circunstancias mejoran primero, sin si tienes suficiente fe acumulada. El que busca de todo corazón, encuentra, siempre. El texto no tiene excepción ni asterisco. Y encontrar a Dios en medio de la Babilonia, hallarlo ahí en la circunstancia que no elegiste, en la temporada que no pediste, eso es lo más transformador que puede ocurrirle a un ser humano. Más transformador incluso que la salida de la Babilonia. Porque quien encuentra a Dios en la dificultad, llega al destino siendo una persona que la facilidad nunca podría haber producido. Los 70 años en Babilonia no eran el castigo de Israel, eran la formación de Israel.
La diferencia entre el pueblo que entró a Babilonia sin saber vivir la fe fuera del templo y el pueblo que salió con una comprensión de Dios que no dependía de geografía, ni de estructura religiosa, ni de circunstancias favorables. Un pueblo que aprendió que Anohí Yodea, yo sé, es verdad aunque no haya ninguna evidencia visible de que sea verdad. Eso no se aprende en la prosperidad. Eso solo se aprende en Babilonia. Coloca la mano sobre el pecho, siente el ritmo de lo que está ahí. ¿No necesitas preparar las palabras? No necesitas llegar con fe perfecta. Solo di esto en tu interior. Despacio, una vez, antes de que empiece la oración. No veo el diseño completo. No entiendo todo el proceso. Pero te busco. Con lo que tengo ahora mismo, te busco. Eso es el versículo 13 activado. Eso es suficiente. Vamos a orar. Padre, llegamos con este versículo que conocemos demasiado bien y que a veces, precisamente porque lo conocemos tanto, ha perdido el peso que tenía la primera vez que lo escuchamos. Llegamos desde distintas Babilonias, cada uno con la suya, con su nombre específico, con el tiempo exacto que lleva en pie, con el cansancio exacto que produce. No venimos a exigir el cumplimiento inmediato de los Machashavot. Venimos porque los versículos 12 y 13 dicen que si te buscamos, te hallamos. Y hallarte en la Babilonia vale más que salir de la Babilonia sin haberte encontrado. Que quien llegó hoy con la grieta entre el versículo y su experiencia, encuentre en esta oración no necesariamente el cierre inmediato de esa grieta, sino la presencia real de Dios en ella. Que no sea una experiencia religiosa de superficie. Que sea encuentro genuino con el Dios que dictó esta carta desde Jerusalén a personas que lo habían perdido todo. Señor, sobre quien está en el proceso más largo, el que lleva no semanas, sino meses, no meses, sino años, esperando que lo que el versículo 11 describe sea visible en su vida. Que haya en esta oración algo que les recuerde que los Machashavot no tienen fecha de vencimiento, que el Anohí Yodea de Dios no se deteriora con el tiempo, que lo que estaba diseñado para su vida antes de que comenzara la Babilonia sigue estando diseñado ahora, intacto, completo, vigente. Que puedan plantar algo esta semana en la Babilonia donde están, no con resignación de quien aceptó que se queda para siempre. Con la fe estratégica de quien sabe que lo que siembra en el proceso forma parte del Shalom que viene. Señor, sobre la situación financiera de quien escucha esta oración, no prometemos plazos que no nos corresponde prometer. Si decimos lo que el texto dice, tus Machashavot sobre esa área de la vida son de Shalom, no de escasez permanente, no de bloqueo sin salida. De Shalom, completitud, nada que falte, nada fuera de lugar. Que la fe para recibirlo sea renovada hoy. Que la sabiduría para plantar en el proceso sea dada hoy. Que los ojos vean en la Babilonia financiera lo que Daniel vio en la Babilonia geográfica. Que el lugar que no elegí puede ser el lugar exacto desde donde el plan de Dios se ejecuta. Señor, sobre la salud de quien llegó hoy con un cuerpo que no está como debería estar, con un diagnóstico que cambió el ritmo de la vida, con un dolor que lleva demasiado tiempo siendo el ruido de fondo de cada día. Que Jehová Rafa, el Señor que sana, que es uno de sus nombres eternos y no un título temporal, sea activo sobre cada cuerpo representado en esta oración. No como promesa de resultado en un plazo específico, como declaración de la naturaleza de Dios que no cambia independientemente de lo que digan los instrumentos médicos. Que haya paz en los cuerpos que la necesitan, la paz que sobrepasa el entendimiento, la que Pablo describe en Filipenses 4.
que no depende de que la situación se haya resuelto para existir, sino que coexiste con la situación sin resolverse y la sostiene desde adentro. Señor, sobre los sueños que llevan tiempo postergados, los que nacieron como fuego y que la Babilonia del proceso fue enfriando hasta las brasas. Que las brasas sean suficientes, que el soplo de tu espíritu sobre ellas produzca llama de nuevo. No la llama frágil del entusiasmo emocional que sube y baja con las circunstancias, sino la llama estable del que entendió que el proceso era parte del diseño y que lo que sobrevivió al proceso tiene raíces que lo que nació fácil nunca desarrolla. Señor, sobre quien ora hoy por alguien más, por el hijo que se alejó, por el matrimonio que perdió algo, por el familiar que no ha encontrado a Dios todavía, que el tikva, el hilo, esté tenso sobre esa persona también. Que la oración de quien la trae delante de ti esta mañana sea el extremo humano del hilo que tú sostienes desde el otro extremo. Que ninguna distancia, ningún silencio, ninguna resistencia de esa persona sea más grande que la fidelidad de un Dios que tiene Machashabot, de Shalom, sobre ella también. Y sobre quien no tiene palabras para nada de lo anterior, que llegó tan agotado que ni siquiera puede formular con precisión lo que necesita, que lo que trajo es solo el peso, sin nombre, sin forma, sin estructura de oración. Para esa persona, Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, que cuando el cansancio es tan profundo que ni la oración articula, el Espíritu articula. Que esa intercesión sea activa ahora mismo sobre cada situación que no tiene palabras esta mañana. Juntos, como Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Los Machashabot siguen vigentes. La Babilonia que atraviesas no los canceló. Los años de espera no los desgastaron. Los errores que cometiste no los borraron, porque no son planes construidos sobre tu desempeño. Son planes construidos sobre el carácter de un Dios que dice Anoji Yodea, con la misma certeza sobre tu situación que tenía antes de que empezara. El hilo de Tikva está tenso entre donde estás y donde Él te lleva. No siempre lo vas a sentir. Habrá días en Babilonia donde el hilo parezca invisible, donde el versículo que conoces de memoria se sienta más como pregunta que como respuesta. En esos días, planta algo de todas formas, construye algo de todas formas, busca de todo corazón de todas formas. Porque esa es la instrucción de Jeremías 29 para los que viven el proceso que antecede al Shalom. Y el Dios que prometió que quien lo busca de todo corazón lo halla. Es el mismo que tiene tu nombre en los Machashabot, que pronunció antes de que nacieras. El mismo que vio cada Babilonia que atravesaste y que sigue viendo esta. El mismo cuyo Anoji Yodea no necesita que la situación mejore para seguir siendo verdad. El versículo es real, no como garantía de resultado en tu plazo, como descripción de lo que Dios tiene diseñado sobre tu vida. Y lo que Dios diseñó no tiene fecha de vencimiento. Escribe en los comentarios. Te busco de todo corazón y creo que tus planes son buenos. No como declaración de quien ya lo ve todo claro, como la honestidad del que todavía está en el proceso,
y elige seguir buscando igual. Y si hay alguien en tu vida que conoce este versículo, pero que esta semana lo necesita escuchar desde Babilonia, desde donde fue realmente pronunciado, sobre personas que no tenían ninguna evidencia visible de que fuera verdad, envíale este video hoy, porque a veces lo que alguien necesita no es que le repitas la promesa, es que le muestres que fue escrita exactamente desde donde ellos están ahora mismo.